Mientras desde el Ministerio de Defensa ruso informan que los nacionalistas eliminaron a militares ucranianos por haberse negado a cumplir órdenes. En la dirección de Lysychansk, debido a las grandes pérdidas y la baja moral de los reservistas, los militares de la 81ª Brigada de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la localidad de Bielagorovka de la República Popular de Lugansk se negaron a cumplir las órdenes de sus superiores y a combatir. Los miembros de una formación ultranacionalista ucraniana enviados a la localidad para restablecer el orden fusilaron a 5 militares ucranianos frente a la formación para intimidar al resto de la brigada. Además, se reporta que las fuerzas ucranianas fusilaron al menos a 39 activistas por presunta colaboración con Rusia en la provincia de Jersón, actualmente ocupada por Kiev. También trasladaron a más de 70 personas a una ubicación desconocida. De fondo, Rusia lanzó múltiples ataques de alta precisión contra instalaciones de la infraestructura estratégica y militar en varias ciudades de Ucrania. La trampa que montaron Polonia y Ucrania con el títere en la cabeza. Dice Nevencia en la intervención ante la ONU que era imposible que el títere no supiera que esos viejos misiles antiaéreos soviéticos no eran de ellos. Lo sabía y montó el caso, montó el expediente para enfrentar a la Federación con la OTAN. Y los polacos también lo sabían. Se está descubriendo muchas cosas. Entonces Nevencia en esa participación dice que querían una provocación, un enfrentamiento esos dos gobiernos. Y además agrega que los polacos, las autoridades polacas, desde el inicio, sin investigación, sin profundizar en nada, sin hacer el cotejo de nada, salieron a culpar y a responsabilizar a la Federación. Asimismo, esa misma línea la siguieron todos los medios de Occidente, las grandes cadenas, y contrariamente, sospechosamente y lógicamente, esto no se produjo porque salió el abuelo. Ojo, porque lo que tenemos encima de la mesa, Zelensky aparte, es que la recesión en Estados Unidos no solo llega, sino que va viéndose como la profundización de la inversión, de la curva entre los 30 años y el mes, va cada vez a más. Miren el dato esta mañana, el dato que podemos ver en las pantallas de TradingView nos apunta que la inversión de la curva es a 30 años el tipo de interés 3,89%, ya más bajo que a un mes, 3,93%. Eso solo ha sucedido en 2009 y en 2019. 6 meses antes sucedió eso de que empezara una recesión profunda en el conjunto de la economía global. Esperamos. Uno es el que nos dicen, la guerra de Putin, pero la paz. ¿Quitaría todos los problemas que tenemos ahora mismo? ¿Cambiaría la recesión? ¿Cambiaría el momento inflacionario? ¿Haría repensar el movimiento de subida de salarios que se va a producir a nivel mundial provocando otra segunda ronda de inflación? ¿O la culpa la tienen los gobiernos y los bancos centrales que han inyectado miles y miles y miles de millones a nivel mundial? 1,3 en Europa, 1,3 billones en Europa, y que hace que el mayor dato de inflación después del que tenemos ahora mismo en Estados Unidos sea en enero del 2022, 7,7. En enero de 2022 la economía americana, la economía de Estados Unidos, ya llevaba una inflación del 7,7%. ¿Se resuelve en parte? ¿Se nos adelgaza ese proceso de recesión? Esa es la clave fundamental que está mirando ahora mismo. Sí, mesa de negociación, pero la mesa de negociación no puede tapar el problema también principal, que es que la inflación no viene solo de la guerra de Putin. Viene del error garrafal de intentar evitar el austericidio que vivimos en la crisis del 2008 y que nos sitúa ahora mismo ante el precipicio de una máquina de dinero que ha estado imprimiendo en unas circunstancias en las que han generado inflación. Ahora, hace 200 años, hace 500, hace 2000 y dentro de 2000.
la impresión de dinero que han hecho los bancos centrales por culpa de los gobiernos nos ha llevado en parte aquí. Pero tenemos el otro factor, que puede ayudar mucho, que es el factor Zelensky. Ya no es la guerra de Putin, ahora ya empieza a ser el factor Zelensky. Ayer, en ese foro de Bloomberg, volvió a dar ese paso de yenca hacia atrás, pero para luego dar otro hacia adelante, pero para en el mismo minuto y medio dar dos para atrás y luego otro adelante. Ayer les contábamos, luego escuchamos a Zelensky, que el propio Biden, según la CNN, no le quiso coger el teléfono a Zelensky después de escucharle salir corriendo a decir el misil es ruso. Llamó insistentemente a Joe Biden, según la CNN, que no es susceptible de ir contra el propio gobierno norteamericano ni contra los intereses a nivel mundial de determinados grupos. CNN no quiso cogerle el teléfono. Puso pie en pared Biden desde Singapur, que había estado conversando con Duda, con el presidente polaco, y se habían estado dando los primeros mensajes de cuidado, porque tiene la pinta de que puede ser también, en un porcentaje elevado, un misil ucraniano de defensa, el S-300 famoso. Entonces Biden, que estaba con Duda en Singapur, vio cómo Zelensky salía a liarla y a intentar meter a la OTAN dentro del conflicto. Todavía ayer lo decía con la boquita pequeña, lo de no estoy segura al 100% de que no sea ruso, pero para ser honesto, la honestidad quedó hace muchos meses atrás y sobre todo hace muchas horas. En este caso, para ser honesto has podido montar la mundial. Has podido liarla, pero mucho más. Y ahora la culpa es de Putin porque inició la guerra. Pues podemos aceptar el pulpo como animal de compañía. Pero a partir de la crisis de Polonia algo ha cambiado. Y antes de la crisis de Polonia algo había cambiado. Antes de la crisis de los misiles de Polonia, el Washington Post, cercano a los demócratas, a Joe Biden, ya había dicho hay que sentarse a negociar. Y Zelensky había quedado en una posición complicada. Primero tuvo que recular y decir que Putin no estuviera, luego tuvo que volver a recular y decir estos son mis puntos clave, Donbass y Crimea, pero Zelensky ya había recortado su posición. Y entonces apareció el caso de Polonia. ¿Qué es lo otro que hizo Biden en esas horas posteriores a que Zelensky saliera a decir es ruso y el mundo viviera el mayor momento de tensión desde la Guerra Fría? Mandar a Jake Sullivan, asesor del presidente de Estados Unidos en materia de seguridad nacional, para que en el entorno de Zelensky, si es que no podía hablar con Zelensky, le dijeran cállate. Y cállate cuanto antes. No la sigan liando, porque puede que el misil no sea ruso y nos hayas metido ya en el lío. E incluso puede que estés diciéndole en el fondo a Rusia que si Rusia sabe que no es su misil y tampoco es tuyo, ¿qué está pasando en suelo ucraniano? A partir de ahí, ayer Zelensky, que había mantenido un silencio relativo, sobre todo hasta que escuchó a Stoltenberg, que tampoco estaba a su lado, salió en el fórum de Bloomberg, preguntado sobre la crisis de Polonia, a dar el primer paso atrás potente y abrir puerta a la mesa de negociación que nos arreglaría uno de los dos frentes económicos. La impresión de billetes no nos la vamos a quitar de encima, pero una negociación de paz que acabe con un proceso de paz sí eliminaría muchos factores de la fotografía. Vamos a escuchar a Zelensky lo que decía en la jornada de ayer en el foro de Bloomberg y que cambió la fotografía. Es ese paso de yenca que da ahora mismo al mercado la tranquilidad de pensar que la mesa de negociación está más cerca. Escúchenle. I don't know what happened this time. We don't know 100%. I think the world also doesn't know what happened. Porque ya ha dicho que no está al 100% seguro de lo que ha sucedido. Dice, lo que sí estoy seguro es que había un misil ruso. Vale. Y nuestro sistema de defensa actuó. Dice, pero específicamente no puedo decir, no puedo avanzar ni que sea ucraniano ni que no. Y podemos, porque aquí entra en el discurso de la culpa en el fondo, siempre serían que los misiles rusos entraron en nuestro territorio.
en el territorio ucraniano. Y dice, para ser honesto, justo y honesto, con Naciones Unidas hay que esperar a que el informe esté terminado. Y no podemos decir, porque hay piezas del misil que cayeron en territorio polaco que podrían ser tanto nuestras como suyas, pero por el diámetro del agujero de la caída, habría que, ya he dicho que hay que ser justo, que podrían ser, ahí está, del sistema de defensa. Por el tamaño del agujero, podría ser del sistema de defensa. Y lo que dice Zelensky aquí es ese paso atrás en el que ya se alinea con la OTAN y con Estados Unidos. Dice, aquí en esta parte, lo importante es que estamos también, Ucrania dice, dentro de esta investigación, intentando confirmar lo que sucedió como parte de todo el movimiento internacional para corroborarlo. Fíjense, porque el cambio es importante y el cambio sobre todo nos deja ante la tesitura, primero, de que algo ha cambiado en la relación Estados Unidos-Ucrania al ver el momento inicial en el que Zelensky ni tan siquiera espera, Biden no le quiere coger el teléfono, no se lo coge según CNN y a partir de ahí le mandan callar. Le mandan sobre todo dar un paso atrás, que la están liando. De ahí que salga el Pentágono. Pero, para ser justos con Zelensky, el primer error no lo comete Zelensky. A Biden hay que decirle que el primer error lo comete Associated Press, citando a fuentes de inteligencia norteamericana que estaban en Ankara, en Turquía, que es el primer actor de todos que dice que el misil es ruso. El primero que dice, Biden se puede enfadar con Zelensky, pero Biden y su grupo, y su equipo, y su gobierno cometieron el error principal, que fue que Associated Press, de fuentes de la CIA, dice que el misil es ruso. Y es lo que empodera, entiéndanme, a Zelensky para salir a decir que el misil es ruso. Y de ahí que el Pentágono saliera, y lo vieron en el especial que hicimos aquí en Auto Station, de inmediato a decir, no, esperen. La información que tenemos es que no sabemos la procedencia del misil. Pero en honor también a lo que está haciendo Biden ahora con Zelensky, el primer error es de Biden. Y ahí nos lleva a otra cuestión importante. ¿Hasta qué punto es enseñar la patita de la CIA a través de Associated Press no lanzó a Zelensky a decir el misil es ruso porque inteligencia de Estados Unidos le había dicho que el misil era ruso? Y hasta qué punto Estados Unidos no ha salido beneficiado ahora para forzar definitivamente a Zelensky, siéntate. Y ya veremos, pero siéntate. Que resultan preocupantes para la OTAN los nuevos informes que señalan que Rusia ha desplegado en Kaliningrado los nuevos sistemas de armas hipersónicos Kinzhal a bordo de cazas MiG-31K. Pues debemos de recordar que este sistema de armas ya es totalmente operativo y los reportes iniciales apuntan a que habrían sido desplegados en Kaliningrado al menos 5 cazas MiG-31K con capacidad de portar el misil Kinzhal. Debemos de recordar que el misil KH-47M2 Kinzhal es un misil con capacidad nuclear, capaz de alcanzar velocidades hipersónicas de Mach 12 o 14.000 km por hora, aproximadamente 4.100 metros por segundo, lo cual de principales capitales europeas. Entre los posibles objetivos, destacan Berlín a 480 kilómetros de Kaliningrado, Kiev a 790 kilómetros, Bruselas a 1230 kilómetros, París a 1465 kilómetros y Londres a 1480 kilómetros, e incluso Roma estaría dentro de su alcance a 1550 kilómetros.